Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació en Morelia, Michoacán, en 1962 y se formó en la política gracias a su padre, Luis Calderón Vega, quien fue uno de los fundadores del PAN, y básicamente fortaleció como nunca al partido en el estado, ya que recordemos que había sido un territorio cristero, que junto con Guanajuato tenía una tradición sinarquista, que más tarde, cuando Felipe se postuló para ser gobernador del estado, aprovechó para ligar a la asociación con la democracia cristiana, lo cual hizo crecer la votación para Acción Nacional, aunque perdió las elecciones. Retomando su juventud, estudió en la Escuela Libre de Derecho y se tituló como abogado, para después hacer una maestría en economía por el ITAM. Fundó Acción Juvenil, por lo cual se ganó cierta fama dentro del partido, aunado a que estaba muy bien apadrinado por el presidente del PAN, Carlos Castillo Peraza, y básicamente le cedió la presidencia del PAN. Posteriormente, se convirtió en el coordinador de bancada del partido en la Cámara de Diputados, y es aquí donde empezó a rivalizar con López, y donde se le veía con posibilidades de ser un presidente, pero después de eso se le consideraba como un muerto político, ya que no tenía relevancia y se le había escapado su oportunidad. Nos referimos a cuando Fox lo nombró al frente de manobras, ya que no es precisamente un cargo muy popular o importante políticamente. Y después lo nombraría como secretario de Energía, pero es el mismo caso. Eso no le daba popularidad política, pues la mayoría de la población aún actualmente no sabe quién ocupan dichos cargos. Todo indicaba que Santiago Krill, el secretario de Gobernación de Fox, sería el candidato panista, y por mucho el favorito. Pero en parte se juzgó que Calderón tenía más oportunidades de ganarle a López. Por ello, logró quedarse con la candidatura. En las elecciones de 2006, logró derrotar al orate de López Obrador por un margen sumamente estrecho, pues incluso era menor al 0.6%. López acusó sin pruebas de fraude, desconoció los resultados electorales y llamó a un plantón en Reforma, que paralizó por meses la economía de la Ciudad de México. En parte, logró derrotar a AMLOCO por su campaña, Un peligro para México, donde se le comparaba con Hugo Chávez. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse. López Obrador es un peligro para México. No le creas todo. Con López Obrador en el DF, muchas personas no pudimos conseguir chamba. El DF es la ciudad con mayor desempleo del país. Lo que los mexicanos queremos es progresar en paz. Y yo sé cómo. Con empleos y no con deudas. Con inversiones y no con crisis económicas. Por eso voy a ser el presidente del empleo. En parte, por eso el loco de Macuspana pidió anular las elecciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no validó dicha apelación y dio por legítimas las elecciones, por lo cual López nos regaló uno de sus momentos más demenciales y autoritarios. ¡Al diablo con sus instituciones! Refiriéndose al IFE y al tribunal. De nada sirvió, pues los organismos internacionales validaron las elecciones. Había mucha inestabilidad en el país, puesto que los diputados del PRD, que era el partido de AMLOCO, amenazaron con no permitir la toma de protesta de Calderón, para que se tuviera que nombrar a un presidente interino. Por lo cual, entró casi a escondidas, por la puerta que se encuentra atrás de las banderas de San Lázaro a la Cámara de Diputados, y en tiempo récord rindió juramento. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, decidió no asistir a este debate presidencial.
Otra de las razones por las cuales Calderón le ganó a López fue porque el viejo loco, en un acto de soberbia, se negó a ir al primer debate oficial, dejando debatir solos a Madrazo del PRI junto con Calderón, lo cual le costó al anciano que lo empataran en las encuestas. Su excusa fue, es que me van a atacar. Sí, cumplimos con nuestro deber de presentar nuestras propuestas. Sabemos que el candidato del PRD no vino a este debate porque no tiene propuestas viables, porque el derecho de debatir es un derecho de los ciudadanos, de ti, no de los candidatos, y hasta en eso prefiere darte la espalda. El siguiente debate fue un desastre para el viejillo, ya que le ganaron los otros dos candidatos. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Uno de los puntos más rescatables de su gobierno es que fue el único presidente que se atrevió a acabar con Luz y Fuerza del Centro, una paraestatal que había sido imposible de privatizar, porque era el mismo cuento de Pemex sobre la soberanía. Y como buena paraestatal, era improductiva, pero aquí de plano ya era el cinismo, puesto que la misma era controlada de principio a fin por el CME, casi con total independencia de las decisiones del gobierno. Pero este sindicato, tal cual, había sido declarado ilegal, ya que su proceso de elección interna de líderes no contaba con autorización de la Secretaría del Trabajo. Al no contar con el permiso, los miembros del mismo sindicato decidieron tomar la mayoría de oficinas y plantas de Luz y Fuerza, paralizando la cobertura eléctrica en varios estados de la zona centro, además de que era de los peores servicios públicos. La mayoría de lugares no contaba con una plataforma externa para el pago, y tenías que ir directamente a sus oficinas para hacer los pagos en ventanilla, donde generalmente perdías un día entero, y se contaba que los trabajadores llegaban a pedirte dinero extra para atenderte, y dejar hacer el pago del servicio, argumentando que eran órdenes del sindicato. Ahora veamos, los números de la contabilidad de esta empresa, como les decíamos anteriormente, ya era cínico. En simples pérdidas, la gente tuvo que mantenerla con sus impuestos en 42 mil millones de pesos de aquel entonces, más todo lo que cobraban indirectamente a los usuarios. Así que en ese momento, quizás lo más prudente fue trasladar la cobertura del servicio a CFE. Un dato curioso es que el decreto se dio mientras se jugaba un partido de México, para que no hubiera protestas y poder desalojar rápido las instalaciones de Luz y Fuerza. Otro punto curioso y poco conocido a rescatar es que, si bien no hay pruebas de este momento, más que una entrevista, es que por primera vez en su vida al tipo le salió lo patriota y puso en su lugar a los socialistas asquerosos de Hugo Chávez y Lula da Silva, cuando estos dos bromeaban sobre invadir México. A mi izquierda estaba, creo que Santos de Colombia, un poquito más. Aquí estaba Lula y aquí estaba Chávez. Y entonces, como niños chiquitos, Lula y Chávez echándose flores y haciéndole de tos, ¿no? Y sabiendo que pues, había un tema en la mesa o flotando en el aire, empieza Lula, no, y vino mi amigo Sarkozy a Brasil, país más grande del mundo, ya sabes, ¿no? Y estuvo bien con Carla Bruni, qué guapa Carla, muy bien. Y entonces prometió que una empresa de helicópteros que se iba a establecer en otro país se va a instalar en Brasil. Y además vamos a comprar, el ejército brasileño va a comprar 60 helicópteros, Eurocópteros. Y le hace Chávez, no, hermano, y yo, las fuerzas bolivarianas van a comprar otros 50 helicópteros también, sí, cómo no. Y sí, yo también, yo más fuerte. Y de repente dice Lula, y juntos, dice Chávez, juntos, Brasil y Venezuela, vamos a invadir a México. Ja, 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 ja. Pues es un silencio en la mesa y yo dije, chino, sabía qué hacer, hermano. Estoy muy respetuoso de la conversación acá. Y de repente sí, ya dije, les digo,
juntos o por separado, nos la pelan a los mexicanos. Así es. Exacto, ya. Algo que sí fue una tontería económica de este señor y que de hecho imita el gobierno actual es el subsidio a las gasolinas, ya que eso, en esencia, es un barril sin fondo. Es un gasto público enorme que solo mantiene a raya a la inflación subyacente y una parte de los precios controlados de forma artificial. Y hay que aclarar que el Estado no cuenta con la capacidad de subsidiar esas cantidades de dinero en gasto público, ya que se va a endeudar y va a terminar aumentando la presión fiscal, por lo cual se dispara la inflación en otros sectores. Aunque al menos, con su subsidio, se logró mantener en promedio la gasolina en 7.25 pesos el litro, mientras que con el vejete actual, con todo y subsidio, está arriba de 21 pesos. Lo que sí podemos reconocerle es el hecho de que tuvo una de las inflaciones más bajas de la historia, junto con el hecho de que mantuvo un tipo de cambio estable, ya que si bien a lo largo de 6 años el peso sí se depreció, no fue de manera drástica, y solo varió en 2 pesos por dólar, aunado a que en su mandato se registró un crecimiento sexenal de 10.67% del PIB. Por el contrario, el viejo senil va registrando un menos 3.36% de crecimiento sexenal. Hay algo económico que sí resulta menester criticarle, que es respecto al manejo de la crisis mundial del 2008 y 2009, ya que ante la recesión, con tal de no ver afectada su popularidad, decidió sobreestimular el flujo circular de la economía por la vía de aumentar el gasto público y cerrándose a muchos comercios internacionales en el momento. Todo esto llevándole la contraria a su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que era de lo más decente de su gabinete y de su gobierno. Quizás fue el mejor secretario de Hacienda de los últimos tiempos. Esas medidas que Calderón adoptó en 2009 son de corte keynesiano, para que los chairos sigan pensando que el tipo era de derecha. Un punto favorable fue su invento de reforma petrolera, ya que intentó hacer un poco menos inútil y deficiente a la paraestatal Pemex, a base de la asociación con capital privado, permitiendo contratar empresas privadas extranjeras para la asistencia técnica y la modernización del equipo, así como asesorías. El problema es que el PRI le rechazó la reforma en el Congreso, alegando el cuentito de siempre sobre el Tata Lázaro y demás idioteces de soberanía energética. Lo irónico es que después Peña Nieto le copiaría tal cual la reforma y el PRI ahí sí votaría a favor. Ahora bien, entendemos sus dudas, así que vamos a responder sobre la privatización de Aeroméxico. Pues verán, Fox había puesto en venta esta empresa, pero no hubo compradores. Esto causó un atraso en la privatización, aunque ya Fox la había puesto en marcha. Fue hasta 2007 que por fin se vendió y despegó una mejor aerolínea. Por otro lado, Mexicana de Aviación tenía muchos problemas. La gente dejó de usarla, pues salía más cara y hasta dejó de servir comida para servir botana, como en la mayoría de aerolíneas. En 2010 pidieron el rescate del gobierno, pero se negó. Así fue como Mexicana, una aerolínea pésima, se fue a la quiebra y cesó sus operaciones. Esperemos que al Orate no se le cumpla el sueño de revivirla. Es momento de hablar del punto más controversial de su gobierno. Curiosamente no podemos decir que sea una idea única, ya que la guerra contra ciertas sustancias fue una idea que surgió desde hace mucho. Podríamos hablar de algunos ejemplos como el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y México. Esto generó una guerra entre gobierno y traficantes de alcohol. Después, Nixon le declararía la guerra a ciertas sustancias. Luego, el caso más sonado fue el de Ronald Reagan, quien empezó una guerra y lo hizo mediante la ley contra el abuso de drogas en 1986. No hace falta decir
que fue un fracaso. De acuerdo a Calderón, sus intenciones eran que estas sustancias no llegaran a tus hijos, el aumento de la inseguridad y la intervención en el gobierno, siendo que cada dato resultó falso. De acuerdo a los propios datos de su gobierno, los mayores consumidores eran adultos. La inseguridad aumentó por crímenes menores como el robo. Desde el principio de su gobierno empezaron los disturbios entre gobierno y traficantes. Si bien las intenciones del mandatario se podrían considerar razonables, este es un tema muy controversial y llega a ser hasta subjetivo, ya que por un lado están quienes se oponen a casi todas las sustancias al considerarlas dañinas, los que no se oponen a nada porque al final quien decide consumir es la persona, y en el último están los hipócritas, que se oponen a unas sustancias pero están a favor de otras que son igual de adictivas. Esta decisión la dejo a su criterio. Lo que no está en discusión es que estos grupos delictivos cometían crímenes atroces, y eso no es de ninguna manera justificable, como lo hacen las novelas y películas que pasan en la televisión, cines y plataformas de streaming. En ese sentido, podemos entender que era necesario poner un alto a estos actos. El gran problema de la guerra fue que no había una estrategia concreta, y en vez de combatir, terminaron beneficiando. Un ejemplo claro fue el plan Rápido y Furioso, que se basó en que Estados Unidos nos daría armas y se venderían a ciertas personas. Pero era plan con maña, al tener un chip integrado, para rastrear, capturar y desmantelar a estas organizaciones. No fue así, pues esto terminó en que estos grupos se fortalecieran. El gobierno tuvo que aumentar el salario de los soldados, y aún así hubo desertores. Fue una guerra fallida, que registró un promedio de 102.000 homicidios y 22.000 desaparecidos, entre culpables e inocentes. De los casos más sonados fueron los de Villas de Salvacar, Chihuahua. El 31 de enero de 2010 hubo una redada que acabó con 17 vidas de jóvenes que celebraban una fiesta. El gobierno dijo que eran criminales, y en solo 10 días apareció la madre. Ustedes se retracten lo que quieran. Digo, usted dijo que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos estaba en Aguas, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, es que no puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. 4 personas fueron arrestadas por este evento, y se cuenta que fueron 20. El peor ataque de la historia reciente de México fue el del Casino Royal, cuando un grupo criminal lanzó bombas Molotov y bidones de gasolina hacia el casino, mientras estaba lleno, con el objetivo de saldar el cobro de piso. Ahora, otro tema. De acuerdo con Osvaldo Zavala, que si bien es zurdo y solo se limita a decir que los políticos de derecha son los culpables de que existan estos grupos, tiene un punto. Y es que, si lo pensamos bien, el gobierno sí tiene el poder de acabar con la delincuencia. Otra cosa es que no quiera hacerlo y se termine aliando con los grupos, como ha pasado en los últimos años para sacar dinero y tener control. Es algo que pasa tanto en políticos de izquierda, derecha y centro. De ahí se habla que Calderón es un cómplice del crimen, pero como explicamos, es el gobierno, y nadie gobierna solo. Se necesitaría un juicio que se extienda hacia todos los que formaban el gobierno, para saber si todos o unos cuantos ayudaron. Y recuerden, el gobierno se refiere a todos los poderes, incluso gobernadores de estado. La guerra contra ciertas sustancias había fracasado, al seguir existiendo demanda, por lo que, aunque se combata a los creadores, saldrán más para saldar esa demanda. Un dato curioso
para que en este canal no se pierda la tradición de criticar a algo tan pútrido como es la SEP, es que el secretario de Educación que nombró al señor era Alonso Lujambio, quien siempre se distinguió por declaraciones como: ver las telenovelas ayuda a combatir el rezago educativo. Al final de su gobierno, se aprobó la reforma laboral, que tenía como propósito flexibilizar el mercado, el cual se basaba en la disminución del salario mínimo, periodo de prueba, democratizar los sindicatos, tipificar el delito de niños que trabajan, y se suprimió la cláusula de exclusión por separación, que significa que los trabajadores no serían despedidos en caso de ya no pertenecer a un sindicato. Obviamente, fue algo mal tomado, porque de por sí el periodo de prueba no ayudaba a generar antigüedad, y eso hacía que no se pudieran jubilar. Además de que, aunque trataba de que los sindicatos fueran más democráticos, terminaban atacando hasta cierto punto a estos sindicatos, lo cual generó descontento y una grave desinformación que solo terminó tirándole odio a estas reformas. Ahora, tampoco podemos olvidar que, a diferencia del Orate, ante la pandemia de la influencia H1N1, ordenó el uso de cubrebocas obligatorio y cuarentena. No obstante, se habla de que la razón de esto era aprobar la reforma energética, que es esencialmente lo mismo que la petrolera. Para 2010, decidió celebrar erróneamente el bicentenario de la independencia. Lo peor es que se le ocurrió mezclarlo con una fecha de la cual no hay nada que celebrar, y su beneficio para el país es completamente falso. Evidentemente, me refiero al centenario de la Revolución Mexicana, la cual no le ayudó nada al país. Hoy en día, los zurdos celebran, y en su mayoría dicen que la revolución social la hacían Pancho Villa y Zapata, con sus visiones maravillosas, lo cual es falso. Pero de eso ya hablaremos en el futuro. Todo empeora cuando vemos que se erigió el Coloso, quien mucha gente confundió con Colosio, y otros con Rodolfo Fierro, pero en realidad es Benjamín Argumedo, otro bandido, violador y asesino que el gobierno trató de hacer pasar como la representación de los mexicanos. Tampoco podemos dejar de lado la Estela de Luz, que no se terminó para conmemorar la independencia. Fue hasta enero de 2012 que se inauguró. Tampoco podemos olvidar la refinería de Atitalaquia, en Hidalgo, que traería empleos, y mucha gente aceptó al punto de casi regalar las tierras de cultivo. La vida de esta ciudad solo se basaba en la agricultura, por lo que este proyecto traería progreso a la población. El entusiasmo era grande, pero al final solo se construyó un muro. En total se gastaron 620 millones de dólares. Ya para 2003, Fox había creado el Seguro Popular, y para 2012 se consolida y tiene un registro de 52.9 millones de afiliados. Por supuesto, hubo malos manejos y desvíos de fondos. Su gobierno fue una decepción, y para candidatos del PAN, al no quedar gente de confianza, pues habían muerto, se designó a Josefina Vázquez Mota. Para el PRI, se propuso al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, uno de los personajes más turbios de la historia. También estaba Cuadri, de Nueva Alianza, un partido creado por una de las personas más corruptas asociada a la CENTE. Por último, el zurdo de López Obrador por el PRD, quien supuestamente no debía participar, pues en sus palabras dijo que no lo haría al supuestamente considerarse reelección. Al dejar la presidencia, apoyó a su esposa Margarita Zavala para la presidencia de 2018 al 2024. Al no ser apoyado por el PAN, se fue por la vía independiente. Después tuvieron problemas con el Partido de México Libre, del cual curiosamente no le dieron el registro, pero sí se lo dieron a Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, todos simpatizantes de Obrador.
Supuestamente es porque no se conocía el provenir del financiamiento. Pero lo curioso es que estos partidos aprobados también tenían esa falta de fuentes confiables. Hoy en día está en la boca de todos, debido al caso de García Luna. Más adelante hablaremos de cómo se desarrolló el juicio y por qué se acusa a Calderón de cómplice. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado el video. Si es así, nos ayudarían muchísimo dándole like, compartiéndolo con sus conocidos, y así más gente pueda abrir un poco los ojos a las mentiras que se repitieron millones de veces en la infancia, pues es muy difícil dar a conocer este tipo de contenido. Si el material del canal en general es de su agrado, no olviden suscribirse. También pueden dejarnos un comentario dándonos sus sugerencias. Recuerden que la cultura y el conocimiento en general de nuestra interesante historia nacional son más fuertes que los libros de la SEP y subordinados de la CENTE. Muchas gracias por su atención.